Recuerdo ese momento que la doctora iba apretándome aquí y acá, porque venía sangrando. Fue ahí cuando me dijeron que no iba a volver a jugar más fútbol. ¿Vuelves? Vuelvo a Católico, sí. ¿Por qué vuelves? Yo creo que fue la deuda pendiente que dejé al irme. Campeón el primer torneo, bicampeón, visitaron a la selección de nuevo, bicampeón de la Copa América. El técnico era Paco Valencia y me llamó y fue el único técnico, entre comillas, de los equipos que tenía que me llamó. Entonces dije, no, aquí esto es más importante y ahí es donde voy. El hambre para mí, yo no hablo de tener un plato de comida en la mesa. Yo hablo de ese hambre de trascender. Benfica, que a Benfica dije, no puedo decir que no. Pumas y Benfica, o sea, mira nada más. Creo que me equivoqué de invitado. Buenos clásicos. No. América, vuelvo, sí. Te salen plumas. Sí. En América todos teníamos que hacer goles. Porque si Rollo no hacía goles, lo daba. Entonces, si yo no hacía goles, me mataban. Esa es la que yo tenía un 70-60% desprendido. Roto. Sí. Estaba desprendido. Desprendido, sí. Y en el postoperatorio me pasó la trombosis. 40 minutos de mi casa al hospital. Y yo llegando al hospital ya veía ahí, iba viendo así ya negro, quedándome dormido, así borroso, ya el tacto de decirle a un jugador no hay que jugar más fútbol. Cuando estás en la camilla y vienen y te dicen no puedes volver a jugar al fútbol. Me gustaría volver a pasar eso, me gustaría que mi familia vuelva a pasar esto, o que me vuelva a pasar algo. Ya. Te volvías una inspiración para nosotros. No importa lo que me diga la doctora, yo voy a volver porque voy a volver. Braves, el día de hoy tenemos nuevamente un gran invitado, alguien que como persona ha logrado alcanzar sus metas, ha superado probablemente sus propias expectativas y ha encontrado su propio camino al éxito. Pero no solo eso, alguien que ha desafiado el común denominador de lo que la gente allá afuera nos dice que tenemos que hacer para hacer lo que él quería hacer y para lo que estaba destinado, y desafió también a la vida en algún momento. Alguien que es símbolo de resiliencia, de motivación, y que me enorgullece muchísimo poder platicar con él, porque desde que conocí su historia sabía que quería que fuera uno de los invitados en We Are Brave. Así es que le damos la bienvenida, Nico Castillo, hermano. Hermano, qué presentación. No. Muchas gracias. Con gusto. Hermano, nunca tuve la fortuna de compartir vestidor, pero sí compartir cancha. Y de verdad fue un verdadero placer poder conocer a la persona que está aquí regalándonos unos minutos de su vida. Y el día que estuvimos platicando, ahí me acuerdo perfecto, en Salt Lake City, y empezamos a hablar un poco de lo que había sido tu historia, y cuando me contaste todo me quedé asombrado y decía, es que Nico es un ejemplo, ¿sabes? Y pues nada, me encantaría que la gente pueda conocer un poco más de esa gran persona que hay y que ha luchado por sus metas, porque seguramente muchos se verán reflejados para poder alcanzar sus objetivos en la vida. Así es que, hermano, bienvenido a We Are Brave. Muchas gracias. Feliz de poder estar aquí contigo. Hace tiempo que veníamos hablando de cuando venía a México y todo, y ahora la verdad que estoy muy contento de haber vuelto a México a visitar a gente que quedó acá. Claro, cuando nos conocimos allá en la pretemporada en Salt Lake, que hablamos harto y sí, yo venía de pasar de un periodo difícil, de la lesión que tuve, del periodo de volver a sentirme jugador en ese momento, porque estuve un año parado sin poder hacer nada más por lo médico. Entonces, claro, fue lindo. En ese momento habían pocas expectativas de volver a jugar y junto con mi equipo en ese momento, mi única mente era volver a jugar, no había otra cosa. Entonces, y claro, la gente muchas veces conoce lo que se ve en la tele. Exacto. Y nosotros realmente conocemos a las personas en el camarín, en el día a día, en las concentraciones. Y sí, claro, entonces eso también a mí muchas veces me ha llevado a tener encontrones con gente, porque cuando me conocen dicen que no pensaban que eran así. Claro. Entonces me suele pasar mucho eso, que en persona es diferente a como yo era en la cancha. En la cancha uno se transforma, yo me transformaba, yo era de los delanteros que les pegaban los defensas porque me encantaba ese juego. Imagínate, yo no alcancé a jugar con VAR en el momento cuando estaba acá en México. Claro.
y yo podía pegar, podía tirar codazos y era una imagen que yo entraba a la cancha y era otra persona, pero después fuera, mi familia, mis amigos, los que realmente me conocían, o sea, era totalmente diferente. Y yo también lo sentía porque me lo decían y también yo, la autoexigencia que tenía conmigo mismo era muy alta. Muchas veces me jugó en contra, pero claro, me llevó a estar y a cumplir lo que siempre quise. Y yo creo que eso es lo más importante. Y platicando un poquito para adentrarnos ya en tema y en materia, ¿cómo fue tu infancia? Platícanos un poquito dónde, pues, bueno, naciste en Santiago de Chile, Ujú. cómo fue crecer ahí con tu familia, cómo era tu núcleo, tu gente cercana, cómo empezaste a, a formar tu vida y a convertirte en el Nico Castillo que eres hoy en día. Sí, yo nací en Renca, en un barrio de Santiago, donde lo único que hay ahí es fútbol. O sea, no hay otro deporte que sea tan importante en el país como, o sea, en Chile el deporte más importante es el fútbol, entonces no es como otros países que tenéis más opciones y tu papá o tu gente te puede ayudar a poder ir o darte otras opciones de algún otro deporte. Entonces, claro, uno nace en ese barrio y lo primero es fútbol. Entonces, fue lo primero. Me acuerdo a los 4 o 5 años ya estaba jugando fútbol con mayores, con gente de 9 años, 8 años, entonces eso era diferente y no lo hacían muchos. Después empecé a jugar en el barrio, empecé a jugar ahí con mis amigos, con mi familia, me llevaba a jugar a equipos donde siempre fuesen mayores que yo, para que después no me costara en algún Claro. momento inconscientemente, porque no sabía, en familia no sabía que había mayores o todo, entonces claro, yo trataba de jugar con gente mayor y claro, y en el barrio uno aprende cosas que por ahí, después muchos jugadores que no pasaron por barrio o que no tuvieron esa misma como enseñanza, les cuesta en algún momento el tener la personalidad, el pararte de tú a tú contra quien sea, siempre respetando obviamente, pero claro, eso me ayudó mucho. Mi familia siempre me bancó en todo. Yo tengo un hermano mayor y él también intentó jugar, pero claro, los amigos te llevan a en un momento salir de noche y claro, yo a veces quería y no podía, o quería, pero estaba tan concentrado en lo que yo quería que no me permitía el disfrutar mi infancia en ese sentido. Me fui de la casa muy chico, me fui de mi casa a los 14 15 años, me fui a vivir a San Carlos, donde entrenaba en la Universidad Católica, y junto con el club me dieron la educación, alimentación, todo ese tema. Entonces, claro, el perderte cumpleaños, el perderte todo ese tema, o sea, hoy en día ya la gente lo sabe más porque ha habido gente que lo ha hablado, pero en su momento era duro el estar solo en tu cumpleaños, no estar con tu familia en los cumpleaños de ellos, no sé, los almuerzos familiares, no poder estar, no poder ir con tu amigo no sé, a un asado porque al otro día tenía un partido, entonces Claro. eran sacrificios que yo tenía muy claro que lo que tenía que hacer, o sea, los tenía que vivir para después, obviamente, aspirar y tener la posibilidad de vivir de esto. Entonces eso fue muy al principio y siempre fue así. Y cuando hablas, estuviste en Universidad Católica Ujú. desde muy chico, como comentas, 14, 15 años. eh, Probablemente eso también empieza a formar el carácter, ¿no? de la gente. Y yo creo que es uno de los grandes filtros que existe. Cuando alguien quiere lograr algo, sobre todo cuando eres muy joven y en esta Ujú. etapa de entre los 13 a los 16, 17 años, que es cuando empiezas a salir con los amigos, a tener ya que si las fiestas, que empiezan algunos a probar el alcohol, todas estas situaciones que te empiezan a tirar un poquito y te alejan Ujú. de lograrlo. Para mí ahí es donde se empieza a diferenciar quién realmente quiere llegar, es el que está dispuesto a, digamos, quitar esa parte o Ujú. no vivir esta parte de su vida para lograrlo. ¿Debutas en Católica? Debuto en Católica. A los 16, 17 años debuté en Católica en Copa Chile, que es Copa MX, el segundo Ujú. torneo. Debuté con un técnico que le daba bastante apoyo a los juveniles. En su momento, hoy día en Chile hay una regla que sí o sí tiene que haber un jugador sub-20 o sub-21. En nuestro tiempo no, nosotros teníamos que toda la semana entrenar bien
poder ir citado. Ese era como el objetivo número uno. Después, si sumáis 1 minuto, 2 minutos, era ya la gloria. Entonces, el haber jugado en un momento donde había muchos jugadores grandes, también a uno lo pone orgulloso y también te da más ganas de seguir. O sea, Claro. no todos llegan a poder, o sea, hay muchos que pueden debutar, hay muchos que pueden llegar al primer equipo, pero el mantenerse y el después marcar una diferencia, eso es lo más importante y lo más difícil. Yo siempre, cuando hablo con chicos que me preguntan, o sea, qué es lo más importante o qué uno puede hacer para llegar a jugar, el sacrificio es lo más importante, porque uno tiene que pagar ese precio para poder llegar y lo mismo que decías tú, el pagar el precio de de perderte fiestas, de perderte cosas importantes, el de yo probé el alcohol a los 25 años, recién probé el alcohol y no era algo que lo necesitaba en mi vida, sino que no, como que no era algo que hacía match con lo que yo tenía en mente. Entonces, claro, hay muchos que por ahí lo proban antes y les gustó y ahí es una ruleta. Claro. Si te va bien o es porque tu talento o, claro, tuviste suerte muchas veces, pero sí, obviamente el, el de estar de joven en un primer equipo, eso también ayuda mucho. Hoy en día veo, por ejemplo, lo que pasa en el fútbol chileno, que a los 17, 16 años, 18, no están preparados para jugar un partido. Claro. Y muchas veces tienen que jugar por una regla, Claro. no por un mérito que, no, o sea, que lo pudiste ganar en un entrenamiento, en una semana, en un semestre. Hacer una pretemporada con un primer equipo para nosotros Lo era mejor. lo mejor. Entonces, sí, hice ese sacrificio de poder, cuando debuto, de poder mantenerme, que era lo más importante. O sea, todos nos decían, no, el llegar es fácil. El mantenerte es lo más importante, lo más difícil. Nosotros teníamos el estadio al lado del centro de entrenamiento, entonces el jugar ahí es lo que realmente es lo más importante. Entonces, día a día, entrenando, entrenando, entrenando de la mañana, entrenando en las tardes. Muchas veces, lo que hoy en día se hace más como por obligación, el tener que entrenar 2 veces al día, nosotros en ese momento lo hacíamos porque nos gustaba. No había tantas redes sociales, no había tanto... había PlayStation en ese momento, pero no teníamos nosotros los medios para poder tener uno. El que tenía Claro. uno era rico en ese momento. Sí. Entonces para nosotros era PlayStation o nos vamos a jugar a tirar tiro libre o nos vamos a hacer tenis fútbol. Ya, vamos a jugar tenis fútbol y hacemos esas cosas. Entonces todo eso hace como que hoy en día sea más difícil para los jóvenes porque tienen más distracciones. Nosotros no teníamos tanta distracción y era todo el día pelota, todo el día pelota. Te permitía enfocarte. Y yo creo que de lo que dices, el mantenerse se vuelve sumamente complicado y no sé qué opines. Mi perspectiva es, cuando tú llegas, logras un objetivo tan grande y obviamente viene con muchas cosas alrededor, la gente te empieza a reconocer, empieza a llegar la fama y hasta cierto punto el hambre se empieza a morir, ¿sabes? Con ese objetivo tan grande que pareciera imposible y haces todo para llegar. Y entonces cuando tú empiezas a perder el hambre, y que no se confunda para la gente que nos escucha y nos ve, el hambre para mí, yo no hablo de tener un plato de comida en la mesa. Yo hablo de ese hambre de trascender, de esa hambre de, ok, ahora estoy aquí y ahora cómo soy mejor, cómo me convierto en parte del equipo principal, cómo estoy en el once inicial. Y eso siento que se va perdiendo y por eso muy pocos que llegan se mantienen, Claro, porque piensan que ya lograron ya todo. está. Ujú. Y Por tú por ejemplo, el a mí contrario. lo que me pasaba que yo también, yo era muy hincha de mi equipo. Entonces yo tenía Ah, esa presión extra, y, no presión, sino como de como que mis amigos, mi gente, mi barrio, que es todo el club donde yo sí, soy, se sientan orgullosos de mí. ya. Entonces yo iba a la barra de la Católica y yo veía a los jugadores, veía a la gente, o sea, que la gente cantaba a los jugadores, entonces yo decía, un día quiero estar ahí, que esto me canten, y yo saber lo que pasa al hincha, o sea, lo que el jugador quizás muchas veces no ve. O sea, yo viajaba con mis amigos, yo viajaba a todos lados con ellos, desde muy chico, desde antes de debutar. Entonces, incluso debutando, cuando no iba citado, yo me iba a la barra, porque estaban mis amigos. Entonces, yo tenía, entre comillas, esa presión o ese de que se sientan orgullosos de mí, porque de toda la vida estuvimos juntos. Entonces, tenía
como ese bichito de decir, ya estoy aquí, ahora quiero jugar y quiero jugar y quiero que después me canten y quiero que después sea alguien importante, marcar historia en mi club, ser campeón con mi club, poder después irme al extranjero. Eran todas esas cosas que yo iba pasando y que me iba, o sea, semestre tras semestre, poniendo metas diferentes y poniendo metas a corto plazo. Entonces, esa era el hambre que nosotros muchas veces teníamos de como estábamos al lado del estadio, era, no, yo quiero jugar ahí, nosotros queremos jugar ahí, queremos estar ahí. Nosotros éramos los peloteros, nosotros éramos camilleros, entonces estábamos siempre cerca. Nosotros estudiábamos en el mismo club y, no sé, pues estudiábamos de 8 de la mañana a 11 de la mañana ¿Entraban por la tarde? y entrenábamos, nosotros entrenábamos, teníamos horario de escuela, que eran los camarines del estadio, desde 8 a 11, entrenábamos 3 veces a la semana, se llamaba plan escolar, que era como todos los que estudiábamos en ese, de primero, segundo, tercero y cuarto medio que en Chile, todos juntos. Entonces te dábamos solamente conceptos técnicos, que era todo pases, control, posesión de balón, no sé, enlace de pase, todo ese tema como para mejorar y en un momento marcar diferencias con los que no estaban en el plan escolar. Y terminábamos nosotros y veíamos el plantel entrenar. Entonces nosotros siempre estábamos en constante contacto con el plantel, los veíamos entrenar. Entonces, no sé, muchas veces faltaban jugar en el plantel y de ese plan escolar los metían a entrenar, ¿cachai? Entonces muchas veces con 14 años, con 15 años, a veces habían algunos jugadores entrenando con el primer equipo. No sé, pues que te llamaran al primer equipo era... No sé, iba al colegio feliz porque entrenaba estudiaba en el colegio 1 hora y después te iba a entrenar con el plantel. Entonces, claro, nosotros teníamos ese entrenamiento y, y ahí va a ir creciendo mucho más. Entonces, el estar en contacto con esa gente, obviamente uno le daba más exigencia y querer demostrar y querer estar ahí. Y cuando debutas, yo tengo una duda porque te vas muy joven a Brujas. Sí, ¿Tú tenías esta ilusión? O sea, en tu mente estaba querer jugar en el fútbol europeo, querer crecer en lo sí. deportivo. ¿Cómo era tu cabeza de niño? O sea, ¿cuáles eran tus objetivos reales, tus metas? Como te digo, eran metas muy... Había una meta que yo siempre quería, no sé, era jugar en la selección chilena, que Sí. será todo niño quiere jugar en su selección y todo quiere representar a tu país. Pero claro, van pasando los años, a mi categoría, que era la 93, nosotros éramos impar, entonces nunca teníamos sub 15, sub 17 y tuvimos sub 20, que era como de las selecciones. Entonces, como nuestro sueño, nuestro mayor logro era llegar a una selección. Entonces, nosotros, recién la primera selección que tuvimos nosotros era la sub 20. Entonces, todos los años previos nunca tuvimos hasta llegar a esa categoría. Entonces, como en ese año no había esa regla, nosotros llegamos al sub 20 y había muchos jugadores ya jugando en primer equipo. Entonces, nos fue muy bien en esa selección. Y clasificamos al mundial en un sudamericano, después nos fuimos al mundial y después de ese mundial yo me fui a Europa. Y era algo claro que de chico uno también tiene en mente y el sueño también es de jugar en Europa. Yo tuve varias opciones de irme después del sudamericano, que era, no sé, para los 18 años, pero preferí quedarme en Católica porque quería hacer historia en mi club. O sea, quería ser campeón, quería irme bien. Lamentablemente fueron momentos duros en el club que no estábamos consiguiendo lo que queríamos. No sé, perdimos 3 finales consecutivas y no pude ser campeón. Yeah. Entonces me fui siendo campeón, pero era juvenil en su momento. Fue el 2010, después el 2011. Fue como que no era parte del plantel. O sea, era parte del plantel, pero no me sentí campeón. O sea, como... Yeah. Porque ahora me doy... O sea, te ponía a pensar después y decir, no, sí. Era ahí, estaba ahí como acompañando y... O sea, yo no me siento campeón porque no jugué. Pero está ahí en el nombre, O está sea, ahí la está sí. foto. Pero claro, uno no se siente campeón. Y No. después me, me fui y dije, no, había dejado pasar una oportunidad de poder irme. Y dije, no, esta no la voy a aprovechar. Y claro, llegó la opción de poder irme a Europa, que me fue a Brujas. Muy joven, 19 años tenía, 20 por ahí. Y, y fue una linda experiencia. Fue una linda experiencia porque era como el sueño que tenía y todo lo que estaba pasando era algo que había pensado y había imaginado. O sea, cada cosa que hacía era lo que yo me imaginaba en su momento cuando era chico. ¿Qué tan importante, ahorita que mencionas esto, qué tan importante crees que es imaginarlo y pensar que puedes lograrlo para realmente lograrlo? ¿Crees que es importante? Importantísimo. Con el tiempo uno
hoy en día con los psicólogos, con todo ese tema, el visualizar las cosas, eso ayuda un montón. Porque, claro, uno antes decía, no, tengo el sueño de esto, tengo el sueño de este, pero no era como algo que, como hoy en día que estoy más grande, siento el de visualizar algo que lo voy a hacer y lo tengo que hacer. Y en su momento uno lo hacía inconscientemente. De, voy a llegar a la selección, quiero ir a jugar en Europa, quiero ser campeón con mi club, quiero jugar mucho tiempo. Y entonces, pero sí, la visualización, el imaginarte esas cosas, sí ayuda mucho porque em, la atracción a cosas es importante. ¿No? Yo siempre, pues, hemos visto cosas de la ley de atracción, eso seguro la viste tú. Sí. Entonces uno se pone a pensar eso y resulta, y va resultando. Entonces uno más va, y cuando uno pone un pensamiento negativo, también llega. Entonces te Sí. vas dando cuenta de que esas cosas no te pueden pasar por la cabeza porque mientras más positivo eres, mejor te va a ir. Entonces yo, claro, siempre era la visualización de querer hacer las cosas bien, de estar todo en orden. Entonces sí, es muy importante en lo que pienso. Y entonces en esta visualización llega Europa, Sí, arrancas con Brujas, tienes un par de recorridos y de ahí vuelves. vuelvo a Católica, sí. ¿Por qué vuelves? Yo creo que fue la deuda pendiente que dejé al irme, Ok. el de ser campeón. Cuando me voy de Católica, Católica sigue perdiendo finales. Entonces, era como una mochila que traía Católica que no podía ser campeón. O sea, en Católica lo que pasaba era que un torneo era el que llega con más puntos al primer lugar es campeón. Y a Católica le pasó que justo ese año, no sé, llegaron dos equipos con el mismo puntaje y por goles ganaba el otro equipo. Nos pasó una vez. Después el próximo torneo, ya ahora es el que hace más goles, no, va a una final directa. Y nosotros habíamos quedado primero con más goles, llegamos a la final y perdimos la final. Entonces yo tenía esa espinita de como que no se me dio en Católica. Jugué un año y medio en Brujas, me voy 6 meses préstamo a Alemania y de ahí empecé a no jugar. Me empecé como Ok. a... Obviamente en Europa es difícil el mantenerte, otro ritmo, otra intensidad. Obviamente tú tenés más que claro. Y allá sí que una exigencia uno tiene que estar, pero muy foco en lo que uno quiere. Y en ese momento yo no estaba tan enfocado en lo que quería y claro, no estaba jugando. Y cuando empecé a ver, yo los partidos los veía a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, que eran en Europa. Claro. Entonces me daba cuenta que Católica no estaba siendo campeón. Perdieron una final otra vez. Y llamé al director deportivo, al gerente deportivo, y le dije, "Bueno, quiero volver. No importa, arreglen ustedes como sea, quiero volver". Esto fue el 2016. Fue justo el nacimiento de mi hijo, que quería estar el primer año con él. Fue fines de 2015. Entonces ya dije, voy a estar en Chile con mi familia, mi hijo, todo. Entonces quiero volver y quiero ser campeón. Bueno, volví, me fue muy bien. Campeón el primer torneo, bicampeón, visitaron a la selección de nuevo, bicampeón de la Copa América. Y ahí tuve la posibilidad como de sacarme ese peso encima y el club también, porque después de eso pasó un año que no se fue campeón y fueron 4 veces campeones en torneos de un año completo. Entonces eso es más mérito, porque nosotros torneos eran de 6 meses, era como más fácil. Entonces me fue muy bien en ese año y tuve la posibilidad o sea, de venir a México, que fue yo creo que de las mejores cosas que me ha pasado. El venir a México, yo extraño México, me encanta México, lo pasé muy bien, la gente me trató muy bien y yo creo que fue una buena decisión porque tenía otras cosas para poder ir, pero no dije México. En ese momento hablé con el técnico, era Paco Valencia, Mm. y me llamó y fue el único técnico, entre comillas, de los equipos que tenía que me llamó. Entonces dije, no, aquí esto es más importante y ahí es donde voy. Me deposita la confianza en uno, entonces, listo, voy ahí. Y seguí con el envión que venía de todo ese 2016 en Puma, haciendo goles. No nos estaba yendo bien en el equipo, pero hacía goles, todo, entonces muy bien. La gente me quería harto y después salió la opción otra vez de volver a Europa, que no estaba en mi En mente, en planes. mi plan, volver a Europa y salió y fue Benfica, que a Benfica dije, no, no le puedo decir que no. Tenían Champions, dije, no, nunca jugué Champions, había jugado Europa League en ese momento, entonces fue como sí, vamos ahí. Entonces fue un periodo muy bueno de 3, 4 años que
que a nivel personal y a nivel profesional fue muy productivo y crecí bastante. Es que al final, creo que cuando uno toma las decisiones por lo que siente dentro, es mucho más sencillo que las cosas vayan bien. Sí. Porque estás conectado contigo, con tu persona, con tus creencias, con lo que tú sabes que necesitas en ese momento y no lo que la gente afuera está esperando que tú hagas. Claro. Y eso a veces es la parte más difícil, porque cuando ya estás en un spotlight como tú, que muy joven debutas y te vas a Europa, y entonces la expectativa, muy probablemente, porque yo no viví esa cara de la moneda en el fútbol, de tan joven ser tan relevante en el fútbol de mi país. Entonces, yo imagino que es en algún punto empiezas a escuchar y a pensar en todo lo que la gente pretende de ti y te abandonas. Y creo que por lo que te escucho, tú reconectaste contigo y eso te permitió ser el Nico Castillo que nosotros conocimos aquí, que no era muy agradable porque encima estabas en Pumas. Pumas y Benfica. O sea, mira nada más. Creo que me equivoqué de invitado. Buenos clásicos. No, buenos clásicos. Sí. Y precisamente llegas y das al fútbol mexicano una versión de un jugador que nosotros, y yo creo que cualquier jugador de liga local agradece que llegue cuando es un extranjero, ¿no? Es un jugador que viene, que aporta, que suma. Y bueno, vienen grandes momentos y después de este paso por Benfica, vuelves. América, sí. América, vuelvo, sí. Te salen plumas. Sí. Sí, ¿Cómo fue esa? Fue media rara porque yo tampoco tenía la expectativa de querer volver pronto a México. Sí. O sea, nosotros con mi gente teníamos claro que lo que había hecho en Pumas había dejado un nombre importante para que en algún momento poder volver. Y yo siempre dije, mi primera opción siempre va a ser Pumas, de cuando yo vuelva a México. Sí. ¿Y entonces? Y entonces cuando salió esa opción de venir a América, nosotros preguntamos a Pumas. Y nos dijeron no, o sea, no podemos. En ese momento porque estaba, si mal recuerdo, estaba Felipe Mora, que era un chileno, estaba Carlos González, parece que estaba. Claro. En ese tiempo. Sí. Entonces no tenían como cupo, entre comillas. Entonces dije, bueno, si no me quieren, seguimos avanzando con lo que llegaron a ofrecernos. Y yo tampoco tenía mucha ganas de salir porque yo estaba como en el periodo de adaptación en Benfica, pero claro, después me llamó Miguel y entonces dije, obviamente, te ponen la confianza, uno dice, bueno, te llama el técnico, es diferente a que el club te quiera nomás y se haga el negocio, pero claro, te llama el técnico y ahí cambia todo. Yo venía jugando en ese equipo, me había lesionado, pero venía jugando mucho y justo venía la Copa América. Ok. Entonces dije... ¿Fue la del bicampeonato esa? No. No, fue la de 2019 en Brasil. Venía la Copa América. Entonces, como no estaba jugando, yo dije, ya, si voy a América, conozco la liga y yo sé que voy a jugar mucho. Claro. Entonces dije, ya, para crear el sumar muchos partidos me va a ayudar a llegar bien a la Copa. Entonces dije, bueno, es un tema más como profesional también porque no estaba jugando en Benfica tanto, pero ir a América y para jugar. Y como me llamó Miguel, entonces, bueno, dije, vamos. Se dio todo y ya llegué a América. Y llegas a América y obviamente la ilusión y la expectativa de la gente era grande. Habías dejado una referencia muy importante en Pumas con tu rendimiento. El otro día lo hablábamos. ¿Fue casi un gol por partido o más? Por ahí. Eran como, más o menos, 29 ¿no? goles en 33 partidos. Sí, o sea, casi un gol por partido. O sea, fue muy... Pero yo no estaba contento porque el equipo perdía. Entonces yo no me sentía bien, o sea, hacía goles, me sentía importante, pero claro, perdíamos 2-1, yo hacía el gol, perdíamos 3-1, yo hacía el gol, entonces como que no me llenaba obviamente era rico el hacer gol, el seguir sumando, pero no me sentía contento por el momento que estaba pasando el equipo. Y claro, la expectativa que se generó el llegar a América era que yo hiciera lo mismo. Claro. Pero claro, la gente no entiende que son planteles diferentes, que hay más jugadores, que hay más presión, que hay más competencia interna. Entonces, y en ese plantel habían hartos seleccionados y
Y claro, Era un buen era América. buen América, sí. Era un buen América y yo creo que además algo, digo, aprovechando lo que comentabas ahorita, creo que la gente lo que nunca entiende es que también todo el entorno, y hablo meramente lo que sucede en la cancha, influye. Es decir, si tú tienes, no sé, si tú eres un delantero que es muy ubicado dentro del área y tienes dos buenos entradores por bandas, pues vas a tener muchas ocasiones de gol. Pero si eres un delantero que eres más como tú, un jugador que se suele salir del área, que no necesita precisamente estar tan metido entre los dos centrales, sino que le gusta flotar un poquito más, crearse espacio, buen disparo, buenos movimientos de ruptura. Entonces, en esta parte, si el equipo no juega a eso, es imposible que es mucho más complicado. Entonces, y lo que me pasaba era en Pumas, que muchas veces por ahí era que yo tenía que aguantar arriba y muchas veces yo me generaba ocasiones de gol porque jugábamos a la altura, jugábamos a las 12 del día, entonces jugar a las 12 del día en CU, primer tiempo nosotros siempre perdíamos, pero nosotros teníamos claro que el segundo tiempo el equipo se iba a morir físicamente y muchas veces lográbamos dar vuelta a partidos porque el otro equipo estaba liquidado. Entonces, claro, yo llego a América a otro esquema, que todos hacían su parte, o sea, todos tenían esa ambición de hacer gol. En Puma era como, tírensela, Nico, que nos arregle. Claro, pero yo en ese momento no sentía eso. O sea, yo jugaba, hacía gol y todo, pero claro, después llegué a América y no todas las pelotas me llegaban, y no todos los centros iban a mí, entonces como que empecé a darme cuenta que había más jugadores, entre comillas, como importantes, porque todo era muy importante en ese momento, pero claro, que no tenían la obligación de hacer goles. Entonces, en América todos teníamos que hacer goles, porque si Rollo no hacía goles, lo mataban. Entonces, si yo no hacía goles, me mataban. Entonces, si nos perdíamos un gol, nos querían matar al otro fin de semana, y si hacíamos un gol, éramos dioses. Entonces, es el entrar en ese juego es complicado, porque la gente no lo sabe. Obviamente, muchos esquemas de los técnicos también influyen mucho, y claro, no fue el mismo, como el mismo, el ser lo que fue en Puma, lo que hice en América. Claro. Y yo me sentí obviamente en deuda porque no podía hacer goles como lo hacía, como venía acostumbrado de hacer. Y no sé, pues partí un sábado y no salía de mi casa hasta el miércoles, jueves, porque la presión que me ponía yo era peor. Entonces, claro, después ya empecé a tomártelo más tranquilo, a que empieza a digerirlo. Exacto. Y estando en América, precisamente, tienes una lesión. Sí. Que fue en el recto del cuádriceps. El recto del cuádriceps. Para quienes no entienden, el recto del cuádriceps, hay un músculo que va justo en el mero centro de la pierna, en el cuádriceps, e inserta aquí en la zona de la cadera. En la cadera. Y en la última parte es un tendón y es la parte que te... Esa es la que yo tenía un 70-60% desprendido. Roto. Sí. Estaba desprendido. Desprendido, sí. O sea, se había separado el hueso. Sí, yo podía correr, podía hacer de todo, pero cuando yo pegaba la pelota sentía un pinchazo, fuerte. Y esto fue muy... Jugamos la última fecha con Veracruz. Okay. Nosotros ya clasificado liguilla, jugábamos ese partido y nos daban, no sé, 2 semanas y empezaban los playoffs. Último partido y ya había hecho 2 goles y un tiro libre, no sé, casi de mitad de cancha. Y bueno, no, le pego al arco porque estaba con confianza. Y Gio Dos Santos me dice, no, Nico, anda al centro. Me dije, no, déjame que le pego. Voy a pegarle y cuando le pego fuerte, sentí como la corriente así. Sí. Y yo, mierda. Empecé como ahí en el mismo partido y ahí recién empezó el dolor. Pasan esas 2 semanas y dije, ya, fue un típico tironcito, estas 2 semanas paramos y volvemos a la liga bien. Y cuando volvemos, me dolía. Me dolía. Empecé a entrenar con dolor, pero podía hacer de todo. Entonces, al solo pegar, era donde me dolía. Jugamos la liguilla, llegamos a la final contra ustedes. No se la recuerdes a la gente, porque hasta la fecha... Y cuando voy a patear el penal, voy con todo el pie a pegarle fuerte, y cuando voy a hacer el movimiento a pegarle, sentí el pinchazo. Y como que no pude ponerle el pie fuerte. Entonces, porque era un dolor tan fuerte que sentía. Y claro, se me va el penal, me lo atajan y termina ese torneo y me dijeron, tenéis 2 opciones. Te operas y paráis 3 meses, o son 3 meses que tenéis que parar y sin hacer nada. Yo no tenía mucha ganas de operarme porque decía, yo no me puedo recuperar haciendo terapia, entrenando y todo.
Y después conociéndome a mí, no sé, va a pasar un mes, que me va a sentir bien, la querer pegar a la pelota y otra vez me va a sentir. Como nosotros igual somos medio tercos en ese sentido, dije, bueno, ya operémonos todo. Y en el postoperatorio me pasó la trombosis. Postoperatorio te pasa la Sí, la trombosis. trombosis, sí. Fue... ¿Cómo te la detectan? No, me operan el recto cuádriceps y al salir de la operación el doctor vio sangre que pensó que era residual, pero se había pasado ya a la arteria. Entonces cuando cierra la operación, la arteria siguió sangrando internamente y se creó el trombosis ahí en la arteria y en las venas. Entonces ahí yo despierto, cuando desperté yo ni siquiera le avisé a mi familia, porque era una Es una cirugía cirugía nada más. ambulatoria que Sí, te sí, opera sí. en la mañana y en la tarde Sí, está, sí, sí. está en tu Un casa. músculo. Sí. Entonces yo estaba con mi profesor físico en ese momento, que era Mauro, y despierto y uno empieza siempre a mover los pies y todo, entonces no podía mover el pie. No podía mover el pie. Y cuando miro para el lado estaba Mauro. Dije, Mauro, no puedo mover el pie. Ya, tranquilo. Llegó aquí, me empezó como a mirar todo. Y yo me acuerdo que lo estaba mirando. Me decía, ya, mueve el pie. Él creyéndose doctor. Y yo, no puedo mover. Ya, empezamos a llamar así. Y, y ahí yo me empecé a asustar en ese momento. Claro. Porque no podía, o sea, el mover el tobillo. Tú hacías el movimiento en tu Y cabeza mi cabeza el lo doctor... hacía y yo miraba allá y no lo podía hacer. Mierda. Y yo me miraba la pierna y desperté así con una pierna toda hinchada. Llega el doctor, llegan los paramédicos, todo, y empiezan ya, mueve el pie, no puedo moverlo, y llaman a una vascular, que es como porque ya se dieron cuenta, Sí. yo creo, en su momento, y lo único que escucho, al quirófano. Eso fue lo único. Me pusieron la La máscara otra máscara a vez. dormir y despierto el otro día. Despierto el otro día, me dicen, mira, pasó esto, la arteria estaba sangrando la arteria, la logramos juntar, la logramos pegar, ¿La pero suturaron? la suturaron, Ok. pero esto es provisional, entre comillas. Ya, listo. Y yo como que no, Sí. dije, me pasó en el hospital, nunca como que le di el peso, la importancia a esto. Listo, pasó eso, me fui a terapia intensiva por el tema y en la noche siguiente me vuelve a sangrar se me empezó a inflamar de nuevo, llamé a los doctores, todo. Llegó la misma doctora, quirófano de nuevo. Entonces ahí otra vez, camino rápido al quirófano. Me acuerdo de ese momento que la doctora iba apretándome aquí y acá, porque venía sangrando. Entonces, para que no siga Para que no sangrando, ella iba pasara la haciendo sangre, presión y claro. estaba arriba de la camilla ella así, Sí, sí, sí. qué película. Llegamos al pabellón y también lo mismo. Como fue todo tan rápido, me ponen esto, pero uno no se duerme en 2 segundos. Sí, claro. Demoráis minutos. Entonces empezaron a rajar aquí porque tienen que Tenéis ver que qué ver, pasa, por sí, dónde sí, está sangrando. claro. Entonces yo sentía, o sea, no sentía dolor, pero sentía que, Sí, que sí. abrían. Ya me quedé dormido, volví a la terapia intensiva el otro día, porque estaba tan dormido, volví y me volvieron a explicar. Mira, hubo un sangrado, que probablemente se filtró algo en una arteria, porque la arteria mueve mucha sangre. Claro. Entonces, claro. Eh, ya quedó ahí. Y en esa noche, cuando me pasa eso, yo ya, o sea, le digo a Mauro, a mi PF, que llame a mi familia, que se vengan todos porque no hago Sí, sí, caso. sí. Entonces yo cuando despierto los días, estaba mi familia acá, estaban todos en México. Eh, Ahí estuve, no sé, una semana en terapia intensiva. Me fui a la pieza normal, que era como que... Y ahí ya me explicaron el tema, me explicaron lo que había pasado, lo que puede pasar, lo que me iba a pasar. Entonces fue ahí cuando me dijeron que no iba a volver a jugar más fútbol. Y imagínate, ese momento fue en la camilla que te digan que no hay que jugar más fútbol, era como. O sea, mis papás lo único que me dijeron, weón, estáis vivos. O sea, agradece que estáis vivos. Claro. Y yo, no. O sea, mi cabeza decía, no, yo no voy a dejar de jugar fútbol. Yo voy a volver a jugar fútbol, voy a volver y voy a volver. Aunque un doctor en China me diga que tengo que volver a jugar fútbol, voy a jugar. Pasé ahí, han sido unas 2, 3 semanas en esa terapia, ya en la habitación normal, y fue cuando me voy a la casa. Ya me fui a la casa haciendo ejercicio. Los doctores iban a mi casa a hacerme como las curaciones y todo eso. Y yo tenía que dormir casi sentado. O sea, dormía así porque era la operación acá. Entonces, si yo estiraba, se abría un Claro, sí. poco. Entonces, tenía que esperar la cicatrización. Y uno ya estaba tan cansado de dormir así. Y hago estos movimientos así. Hago así nomás. Y sigo viendo tele. Y de repente me miro acá y yo tenía un cubrecama blanco entero. Y miro así, estaba todo rojo, 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 rojo. Sí, pero yo no sentí como no sentía la pierna en Claro, ese sí, momento sí, después de sí. una No la operación. sentías bien.
Eh, Todo rojo, rojo, rojo. Y como ya estaba mi familia, empecé a llamar, estoy sangrando. Me agarraron con la misma al auto. 40 minutos de mi casa al hospital. Y ahí me fui desangrando, me iba desangrando porque iba saliendo sangre. Y en ese momento me acordé cuando la doctora se subió arriba mío a apretarme para que no sangrara. Le dije a mi mamá que quisiera lo mismo. Me hizo así, así. ¡Pum! Le cayó sangre en toda la cara. Ya, no sé, ¿qué hacemos? Ya, ya, ponme la mano aquí nomás. Y fuimos así 40 minutos en auto hasta que llegara al hospital. Y yo llegando al hospital ya veía ahí, iba viendo así ya negro, quedándome dormido, así borroso, ya. Veía a mi mamá y mi mamá como que no la veía bien. Sí. Y cuando se empezó a dar cuenta como que me estaba quedando dormido, empezaba a pegar en la cara, como para que despierte, ya pa, como que despertaba. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Ya estamos llegando. No sé si eran 20 minutos que faltaban. Me acuerdo que a mi hermano y mi representante en el auto. Y después me dijeron que iban por Insurgente en contra del tránsito. Así. ¿Insurgente o Perisur se llama? Periférico. Sí, periférico. La que va hacia el club. Periférico. Periférico. Ya que iban ahí en contra del Sí. tránsito porque no podían pasar. Y ya llegué al hospital, todo, pero ya llegué durmiendo. Ya yo no sabía qué pasaba. Entonces cuando despierto en el hospital, despierto y despierto con ya todo conectado, todo con... Me sentía toda la aguja aquí porque me tenían que sacar sangre que estaba como entre el músculo, todo ese tema. Ya me explican que hubo un sangrado otra vez, me vuelven a operar, ya me dijeron, de aquí no te vas hasta que te vayas caminando. Y justo vino la pandemia. Vino la pandemia y ese hospital justo no era pandemia, no era COVID. Entonces como que me dejaron un tiempo más y yo ya estaba bien, ya estaba cicatrizado todo el tema, porque había sangrado un poco no era la arteria, sino que era como la herida, pero estaba perdiendo sangre igual. Entonces llegué a mi casa y ahí empecé realmente la recuperación y el empezar a volver a hacer la rehabilitación. Que esto fue, no sé, pues estuve 3 meses creo que en el hospital, 2 meses y medio por ahí, tres. Estuve ahí. No sé, pues yo pesaba 80 kilos y salí pesando 55, 60 kilos del Madres. hospital. Sí, Madres. salí masa muscular, la comida, todo eso no era lo mismo. Y ahí empezamos la búsqueda del doctor que me dijera que volvía a jugar fútbol, que era algo que no lo podían decir afuera, porque también en ese momento la doctora que nos vio no tenía como el tacto de decirle a un jugador no hay que jugar más fútbol. Claro. Entonces en ese momento la doctora me dijo, agradece que estáis vivos, agradece que tenéis piernas y agradece que estáis caminando. Lo demás que te importe nada. Sí, sí. Entonces dije, no, yo voy a volver a jugar, yo voy a volver a jugar. Y ahí empezamos la búsqueda de los doctores, de quién era el especialista en esto, quién nos podía dar una segunda opinión. Y ahí buscamos uno en Chile, uno en Estados Unidos y uno en Alemania, que era como una opción que teníamos. Y junto con el club decidimos ir a Estados Unidos, en su momento con América. Que claro, me hicieron un examen, mostraron mi cuerpo, me mostraron lo que me iba a hacer. Me dijeron, vaya a tomar una aspirina de por vida y vaya a volver a jugar fútbol. Listo, aquí es. Opérame, haz lo que tengáis que hacer y me tomo la aspirina de por vida, no pasa nada. Y ahí fue un año entero de yendo a Atlanta, volvía terapia, tenía que volver, tenía que hacer varias pruebas físicas para que si la pierna o la arteria Resistía. claro, en altas intensidades resistía. Claro. Entonces me pusieron, siempre jugamos con mi representante que era el 12 milímetros, porque la arteria por lo general, no sé, pues nos explicaban, yo no hablaban en chino nosotros, era, no sé, de 8 milímetros y la que me pusieron era de la arteria de 12 milímetros, que era más grande. Entonces iba a pasar más sangre. Ah, bueno, hazme lo que tengáis que hacer y yo voy a volver a jugar fútbol. Y ahí empezó. Empezó la recuperación, todo. Llegó Fer Giraldi a América y ahí empezamos la recuperación con Cris. Entonces, y ahí fue una etapa dura, pero linda, porque crecí mucho, aprendí hartas cosas, aprendí a que cada cosa llevaba su tiempo, cada cosa no podía. Yo a veces me sentía bien y quería correr y quería entrenar, me decía, no podí, no podí. Yo, sí, puedo, quiero, y no. Bueno, ya. Termina esos 6 meses y, y teníamos una pretemporada y dije, no, voy a entrenar un mes antes para llegar a la pretemporada bien. Y ahí fue cuando llegaste tú, que fuimos al day. Entonces yo me fui un mes antes con Paolo, nos fuimos a entrenar y, y yo antes de eso yo no hacía nada físico, o sea, todo en camilla, todo en bicicleta, todo pesa, todo ese tema. Y cuando llegué a Salt Lake, yo me sentía muy bien físicamente, corría,
la pierna ya no me molestaba nada. Entonces ahí fue el que dije, sí, puedo. De todo lo que pasé el año completo, dije, no, ya estoy preparado. Y ahí empecé y volví a jugar. Volví al, a lo que me imaginé en su momento en el hospital, que decía, no, voy a volver a jugar y voy a volver a debutar y voy a volver a ponerme la camiseta y debuté o sea, redebuté en un amistoso allá en Estados Unidos. Y después uno se pone orgulloso, obviamente, después con Fer, con tu familia, todo. Entonces, fueron momentos duros, pero lindos. Duros, Antes me ponía a llorar, en este momento yo vaya estaba, historia, pero ¿eh? llorando mal, porque mi hijo me vio en ese momento, entonces era duro. Pero hoy en día uno lo supera, uno ha pasado muchas cosas, uno también se hace el duro, pero también uno le duele las cosas Claro. y claro, entonces fueron momentos bien duros. Yo tengo una duda. O sea, dentro de todo lo que has hablado, que es demasiada información, cuando estás en la camilla y vienen y te dicen, no puedes volver a jugar al fútbol, es que no puedo ni explicarle lo que representa Mm. a la gente para los que estuvimos en la cancha y los que competíamos y sobre todo gente con tu mentalidad y obsesión por ser mejor en la cancha todos los días, que te dijeran que no podías. ¿Qué fue lo que sentiste dentro de ti en ese momento? De lo que me acuerdo era eso, lo que te dije, que es como que te digan que no y tú decís sí, al Al instante. instante, sí, en mi cabeza. O Sí. sea, me dijeron, mira, está esto, tú lamentablemente no vas a poder volver a jugar fútbol. Y yo sí, sí voy a volver, pero en mi cabeza. Entonces, en el momento como estaba mi familia, como que fue todo Un una shock. noticia para todos, un shock, todos quedamos así como, ¿cómo? Pero claro, se fue la doctora, se fue mi familia y yo me quedé solo y dije, no, yo voy a volver por mi huevo, voy a volver y hasta lo que te dije, hasta que un doctor en China me diga, sí, vaya a volver, yo voy a ir con ese doctor y como encontramos este doctor en Atlanta que me dijo, te vamos a hacer esto, voy a hacer esto, voy a volver a jugar fútbol con una aspirina, dije, listo, voy a volver. Entonces eso me dejó tranquilo, pero claro, en su momento una camilla, de llevar 3 operaciones en urgencia de un sangrado que te digan eso, eh, no sé si mucha gente está preparada para una noticia así. Y como lo que pasé yo desde chico, el saber que te dicen que no y tú decís que sí, lo mismo con tus papás, no, no puedo ir a jugar, sí, voy a ir, aunque no es bueno, pero claro, eso generó que yo dijera que sí. Quizás decía, ya, no, no voy a jugar más fútbol, y después, no sé, pues ahora, dice, ¿por qué no lo intenté? ¿Por qué Claro. no averigüé? ¿Por qué no hice ¿Por qué no? Entonces dije en ese momento, sí, voy a volver. No, no importa lo que me diga la doctora, yo voy a volver porque voy a volver. Pero es claro, en ese momento fue, para la familia, para mi entorno que estaba en ese momento, fue bien duro. Un shock grande, Sí, sí. me imagino, para ti y esa determinación creo que es clave y habla mucho del cómo y por qué has logrado las cosas que has logrado, porque a final de cuentas, como bien dices, cualquiera pudo haber metido en la cabeza esta idea de, a ver, estoy vivo, me pudo haber muerto en cualquiera de los momentos que pasamos, ya sea en la primera cirugía, en la postcirugía, me pudo haber muerto, luego en la segunda, luego en la tercera, luego en mi casa, cuando iba En el camino al auto. hospital. O sea, pasaste muchos momentos donde pues, al final una arteria no es lo mismo que una vena Ujú, por la cantidad de sangre que pasa y te podías desangrar muchísimo más rápido. claro. Pero esta determinación de decir, no, y yo voy a volver, y yo voy a volver, y era increíble. Y te digo, como compañero, Pero ojo, ojo en su momento, o sea, yo cuando me dicen eso, claro, yo digo sí, voy a volver, pero eso pasó en un momento. O sea, sí, fueron 20 noches después que me lo cuestionaba, si es que realmente podía, si es que ¿dudabas? realmente... No dudaba, pero sí como que me gustaría volver a pasar eso, me gustaría que mi familia vuelva a pasar esto, o que me vuelva a pasar Ya, algo, como que decía, como que ponía en la balanza el que si dejo yo que mi familia o mi hijo vuelva a ver esto, obviamente decía, no sé, pero en su momento cuando me dicen que no, inmediatamente en mi cabeza dije, no, yo voy a volver, voy a volver, voy a volver, voy a volver. Y me acuerdo latentemente que mi papá me dijo, hijo, estáis vivo. Entonces dije, no, voy a volver. Y ahí como que fue más que me diga que no, que tranquilo, estáis vivo, no te preocupes, ya el fútbol déjalo atrás. No, no, yo voy a volver.
Y fue como tan, que tenía la decisión de eso, que lo tenía tan en mi cabeza que lo tenía que hacer. Lo tenía que hacer pensando en cuando era chico, en que sí tengo que debutar, sí tengo que ser campeón, sí tengo que ir a Europa, sí tengo que jugar en la selección. Esa misma decisión, esa misma enfoque, lo puse todo en este momento. Y después uno, claro, se siente orgulloso cuando jugué, después volví a debutar y sin molestia. Y los momentos duros que pasé con Paolo, porque también Paolo lo conocemos, es, Paolo, we hate you. es un animal. Entonces, no sé, a veces estábamos en Estados Unidos y nos llovía. Y yo, no, Paolo, hagamos algo en un gimnasio. No, a la cancha. Lleno de barro, corriendo, entrenando, entrenando. Y me hacía dar pasos firmes, me decía, no, las bolas en las bolas, por Sí, las sí, bolas sí. y a correr, a correr, a correr. Entonces eso yo creo que fue, yo creo que si no hubiese estado con Paolo, yo creo que también hubiese bajado un poco la intensidad. Claro. Porque Paolo me insistía y me empujaba a siempre después me fui a vivir a Estados Unidos, siempre que pasaba por ese parque, me acordaba de Paolo y decía, "Ay, mira, la que me pegaba este aquí corriendo y metiendo y levantando peso y en la arena y en el... No. Entonces yo creo que también me ayudó mucho el, el que haya sido él, porque quizás con otra persona le hubiese dicho, no, sabes que no, hoy día no tengo ganas. Y este no, no, dale, dale, dale. Entonces eso también me ayudó mucho al volver y después sentirme más orgulloso de lo que hice Claro. en todo ese mes. Sí, creo que se conjuntó un muy buen equipo alrededor tuyo que potenciaba esta hambre que tú tenías por volver y que te empujaban Cuando cuando es yo caía. difícil, porque claro, es normal. Tienes que hacer un sobreesfuerzo. Perdiste 20 kilos, 30 kilos en el hospital. Recuperarlos para un atleta de alto rendimiento no Ujú. es lo mismo que para una persona normal, porque tienes que recuperarlos en masa Claro. muscular. Es un tema complejo que Que eso de es lo más verdad... lento, el uf, recuperar masa es lo más difícil. Y levantar peso, levantar esto y entrenar 3 veces por día era... uf. Pero lo logramos, después me fui, o sea, lo pensaba siempre en el decir, sí, valió la pena el correr y el meter porque después volví a lo que siempre quise. Y al final, a ver, para nosotros yo te digo, al menos en esa pretemporada que tuve, te digo, ya la oportunidad de Ujú. conocerte mucho más de cerca, de platicar, de escuchar estas historias, de ver cómo eras como persona, porque yo solamente te conocía como rival y en efecto eras odioso como rival, eh, te volvías una inspiración para nosotros, ¿sabes? Lo que transmitías era una manera de decir, mira, este cabrón que la pasó, que estuvo al borde de la muerte, que le dijeron que no iba a jugar, está aquí con nosotros, güey. O sea, ¿qué nos quejamos nosotros para no Ujú. hacerlo lo mejor que podemos? Y eso creo que es sumamente valioso porque no solamente fue el que tú lograras sentirte orgulloso de ti mismo, sino lo que impactabas en todos los que estábamos Ujú. cerca de ti y que seguramente tu familia mucho más. Sí. En ese momento, claro, Paolo me decía, ¿Qué te decía? A ver, ¿qué te no, decía Pablo, es el que flaco ese? cuando llegué a entrenar, yo dije, porque fue justo ese año que el límite extranjero bajaba Sí. y nosotros éramos harto extranjeros. Y, y ahora me lo encontré en Estados Unidos hace poco a Paolo y me decía, había muchos que me preguntaban a mí, a Paolo, de cómo lo hice para que yo esté corriendo así a esa intensidad, en ese buen estado físico que llegué, porque llegué muy bien. Y, y en ese momento yo no me importaba si era una inspiración a alguien o algo que le servía a otras personas. Yo estaba muy enfocado en lo que era yo. Y después, claro, uno se da cuenta y se dando cuenta que el que yo haya estado ahí le sirvió a alguien quizás inconscientemente del decir, "Ah, este está corriendo antes que yo, está corriendo primero que yo y quizás en su momento no me daba cuenta. Y lo hablamos con Pablo y nos reíamos porque le decían, ¿cómo lo hiciste? Y nos reíamos después. El Pablo es Sí. una chulada. Y yo antes de que empecemos a cerrar el episodio, que te agradezco todo lo que nos has compartido, quisiera preguntarte de todos los momentos que viviste en tu carrera, que después de esto, como comentabas, terminas saliendo de la América por el tema del cupo de extranjeros,
no solamente redebutas en ese partido amistoso, sino Ujú. que redebutas otra vez a nivel profesional en un partido oficial, vuelves a jugar, hoy estás con opciones de volver a jugar, veremos qué termina. Una de las últimas que quisiera saber es, ¿cuál ha sido el momento más feliz de tu carrera? Yo creo que ser campeón con mi equipo, con mi club, ¿Sí? con el club que yo soy hincha. Yo creo que eso fue una de las cosas más lindas porque uno de niño, yo de los 13, 14 años, me imaginaba siendo campeón ahí en mi estadio, con mi gente, con mis amigos. Yo creo que ese fue uno de los momentos para mí más importantes, pero a nivel importante en lo que, en lo que fue el ser campeón con la selección también. Ese fue uno de los buenos momentos porque yo no jugué mucho y entré a patear un penal en una final. O sea, ni yo, ni en mis mejores sueños me imaginaba entrar. Imagínate, en esas copas siempre calentaban 4 o 5 y ni ahí calentaba. Yo fui como a la copa casi a mirar. Y el que juegue esa final también fue un momento muy lindo. Pero el ser campeón con tu club, con tu equipo de la vida, eso no tiene. Muchos sueñan y muchos darían todo por ser campeón con tu equipo. Claro, Y eso no tiene precio. Para mí lo es más haber bonito. sido ser campeón con mi club, para mí es lo más importante. Es para muy pocos, ¿eh? Eso es para Es muy para muy pocos. poco, sí. Si ya de por sí el porcentaje de los niños que sueñan con ser futbolistas, el otro día por ahí estaba haciendo más o menos números, al menos en México creo que es menos del 0.04 o 0.004%. En Chile el 1, Mira, imagínate. entonces, luego encima de ese 1% poder jugar en tu club y luego encima ser campeón con tu club, lo que Mm, representa. sí. Nico, ¿cuáles son tus sueños? ¿Qué quieres hacer ahora? A qué aspiras? Esa cabeza determinada e iluminada. ¿Qué quiere hacer, güey? Ganar el viernes primero en el golf. Más, tenemos que ganar en el golf. Sí, el viernes. Gran golfista y va a ser mi partner en el golf. Luego les compartimos un videito de Sí, eso. sí. La verdad, ser feliz. Yo creo que eso, para mí, hoy en día estoy en un momento donde no estoy tranquilo, estoy feliz, estoy disfrutando lo que mucho quizás no pude hacer cuando era chico, el poder ir a cenar, el poder tomarme Claro. una copa de vino, el disfrutar las amistades que me dio el fútbol por ahí. Entonces, eh, eso yo creo que es lo que estoy ahora. Me encantaría volver a México, me encantaría volver a México, que fue un lugar donde me sentí muy bien y muy cómodo y me trataron muy bien. Hoy en día estoy en la calle y me siguen tratando bien, entonces eso a uno, yo creo que, yo siempre digo, a mí me quieren más en México que en mi país. Y yo creo que al extranjero que va a Chile también lo quieren más que en sus propios países. Ya. Es lo que muchas veces pasa porque igual yo también me la he buscado un poquito. Pero sí, obviamente, el volver a México me encantaría. Es un país donde tengo muy buenos recuerdos, buenos momentos, pese a que fue el peor momento de mi vida, Claro. en donde casi me muero, entonces, pero sí, ¿por qué no? Pues ¿Quién ojalá, sabe? Ojalá que ojalá que te sí. veamos nuevamente por aquí por Y México. sí, Me daría ojalá. gusto, me Ajá. daría gusto. Así nos podríamos visitar más, podríamos jugar Jugar más más golf. golfitos, Eso sí, es tal cual. importante. Y hermano, la última pregunta, que esta es el cierre de todos los ¿Complicada? ¿Es episodios. Es complicada? buena, Ah, bueno, es ya. buena, es buena pregunta. Si tú hoy pudieras, este Nico que está aquí entero, radiante, alegre, pudiera viajar en el tiempo y estar en ese momento donde Nico despierta en el hospital y estar al lado de esa versión tuya cuando la doctora o el doctor te dice no puedes jugar al fútbol. ¿Qué le diría este Nico Castillo a ese Nico Castillo? ¿Qué le diría? Que sí, que vaya a volver. No, le diría, inténtalo. Inténtalo hasta cuando no puedas más. Inténtalo porque al final, cuando uno lo intenta, cuando uno es terco, muchas veces las cosas funcionan. Em, el ser resiliente, el ser em, un guerrero, porque eso es lo que yo siempre
me imaginé el volver y claro, inténtalo hasta cuando ya no puedes más. Eso lo diría. Hermano, muchísimas gracias. Gracias a ti. Eres un verdadero Brave. Y a todos los Braves que nos acompañaron en este episodio, espero que lo hayan disfrutado mucho. Ahí tienen. A veces esa determinación que pareciera camuflajearse con terquedad por lograr las cosas que uno tiene en mente puede llevarte a lugares inesperados y a vivir cosas extraordinarias. Así es que les mandamos un fuerte abrazo y eso es todo por hoy.